Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios dirigidos especialmente hacia los jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan 8:32. Este es el estudio número 12 del libro de Nehemías y último estudio de este libro, correspondiente al domingo 7 de marzo de 2021. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana estamos presentando nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Continuamos entonces con esta serie de estudios sobre el libro de Nehemías. El tema es: un avivamiento conduce a una reforma. El estudio está basado en los capítulos del 10 al 13 del libro de Nehemías, últimos capítulos de este libro. Vamos a estar viendo los versículos más importantes para el tema, porque son muchos, son 4 capítulos enteros. Entonces vamos a poner en las manos de Dios este estudio mediante una oración. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites tener. Ahora que procedemos a exponer tu palabra, te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados y que sirva a su vez para la edificación de tu iglesia. Sé con nosotros, no nos dejes de tu mano, mi Dios. Perdona nuestros pecados. En el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces a empezar con la introducción. Está basado, decíamos, en los capítulos del 10 al 13, que son muchos, pero nada más veremos los que más se relacionan con este tema de avivamiento y la reforma que hizo un gran hombre de Dios. Bien, el día de hoy entonces llegamos a este estudio final del libro de Nehemías. Hemos visto en nuestro estudio anterior que los hijos de Israel habían leído la palabra de Dios, pero no nada más eso, habían confesado sus pecados y no se quedaron hasta ahí tampoco, solamente después se reunieron en un gran servicio de alabanza a Dios. Entonces son 3 cosas debidamente enlazadas, ¿verdad? Leyeron la palabra, confesaron sus faltas ante Dios y alabaron al Señor. Importantísimo, ¿verdad? Las 3 cosas. Le alabaron por ser el creador y le dieron gracias por la redención que habían experimentado cuando el Señor guió a su pueblo fuera de Egipto. Y estos son 2 motivos por los cuales usted y yo debemos también dar gracias a nuestro Dios. Él es el creador del universo, el creador nuestro. Y tenemos que darle gracias a Él porque nos salvó, ¿verdad? Una grande y maravillosa suceso, ¿verdad? En nuestra vida, el hecho de que Dios nos haya salvado por la eternidad, liberado de las cadenas del pecado que nos tenían atados. Muy bien, vamos entonces a entrar al análisis del texto bíblico y vamos a empezar con Nehemías capítulo 10, versículo 29, que ahí lo tenemos en pantalla. Dice la palabra de Dios: se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Dios, nuestro Señor. Qué bonita promesa, ¿verdad? Que andarían en la ley de Dios, para empezar, ¿verdad? Cumplirían los mandamientos, decretos y estatutos, cual debe ser, ¿verdad?, de todo hijo de Dios. Entonces este es un pacto, que empezamos a hablar de este pacto desde el estudio anterior. Un pacto que ellos firmaron para cumplir la ley.
Y en el pacto citaron expresamente 3 asuntos. Fíjese bien, 3 asuntos sumamente importantes en este pacto. Ahorita les voy a ir marcando cuál es el primero, el segundo y el tercer asunto. Obviamente los incluyeron en la lista porque no habían estado obedeciendo esos aspectos que su relación con Dios requería. ¿Cuáles aspectos? Esos 3 que estamos mencionando, ¿verdad? Que contenía ese pacto. Versículo 30. Dice la palabra de Dios: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ese es el primer aspecto del pacto, ¿verdad? Que no darían sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían sus hijas para sus hijos. O sea, no se relacionarían con los pueblos vecinos, ¿verdad? ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Que no se relacionaran con esos pueblos paganos. Entonces ese es el primer aspecto. Ya llevamos uno, ¿verdad? Que no emparentarían con los pueblos vecinos. Este parece haber sido un problema perpetuo en Israel, ¿verdad? Eran sensibles a ello, caían si no se les estaba remarcando que Dios no quería que emparentaran con pueblos vecinos. Caían en eso, ¿verdad? Pero en ese momento estaban pactando que no habría más matrimonios mixtos, es decir, entre ellos y esos pueblos de los alrededores. Bien, versículo 31 dice: asimismo, ese es el punto número 2, el aspecto número 2 del pacto, ¿verdad? Asimismo, que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercancía y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, renunciando a las cosechas de ese año, y perdonaríamos toda deuda, tal como lo dice en el Pentateuco, ¿verdad? En esa ley de Moisés. Ellos, como estaban leyendo la palabra de Dios, se dieron cuenta de estos mandamientos, de estas normas, de estos estatutos, y decidieron cumplir al 100%, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era uno de los aspectos bien importantes aquí? Guardar el día de reposo, santificar el día de reposo y guardarlo, ¿verdad? Así es. Así como otros días santificados y como el año séptimo que tenían que dejar descansar la tierra, ¿verdad? Y perdonar toda deuda. ¿Ok? Se estaban dando cuenta entonces que este era mandamiento de Dios, todo esto, y entonces dentro del pacto este fue el segundo punto por cumplir, ¿verdad? Que ellos se propusieron pactar con Dios y cumplirle a Dios. Este segundo asunto, el que se refería al pacto, concretaba que no habría actividades comerciales en el día de reposo, como dice aquí en el versículo, ¿verdad? Ni en otros días santos. También se cumpliría fielmente el dejar reposar la tierra en el séptimo año, ya que este era año sabático, un año de liberación, ¿verdad? Así es, de descanso para la tierra y de liberación de toda deuda. Deberían de perdonar toda deuda, ¿verdad? También, como lo dice allá en la ley de Moisés. Pasamos a los versículos 32 al 37. Ahí solo está una parte, pero aquí se los vamos a leer completo. Dice: nos impusimos, entonces este es el aspecto 3. Este es el aspecto 3 por cumplir en ese pacto. Dice: nos propusimos además la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para cubrir los gastos de la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, y que cada año llevaríamos a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados. Sigue diciendo:
También acordamos llevar las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino y del aceite. Y prometimos no abandonar la casa de nuestro Dios. Ahí está entonces dentro de este pacto, este punto número 3, que tenía relación con los primeros frutos, cosechas y la provisión para los sacrificios. Toda la actividad en el templo iba a estar sustentada, iba a estar provista de todo lo que se necesitaba, porque aquí el pueblo estaba haciendo pacto con Dios, con nuestro Dios, ¿verdad? De que iban a proveer todo lo necesario para las ofrendas, todo lo necesario en el templo, todo lo necesario para los levitas, ¿verdad? Porque ellos se sustentaban de las ofrendas del pueblo, porque ellos servían ahí en el templo. Muy bien. Pasamos en este momento al capítulo número 12. Ahí es el capítulo 10. Pasamos al capítulo 12, versículos 27 y 28. Dice la palabra de Dios, ahí solo está una parte, dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían, y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, acompañados de címbalos, salterios y cítaras. Los hijos de los cantores acudieron tanto de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas. Bueno, ahí entonces vemos la reunión de personas, no nada más de Jerusalén, sino de los alrededores. Entonces reunieron a todos los músicos, celebraron un gran festival de música para dedicar las murallas de Jerusalén. Nehemías trajo a la ciudad gente de todas las regiones de la nación de Israel, para la dedicación del muro, porque Jerusalén era la ciudad donde se encontraba el templo, ¿verdad? Ahí eran las reuniones masivas de gente, ¿verdad? Para las fiestas que estaban prescritas, ordenadas desde el Pentateuco, que habría de hacer el pueblo de Dios. Entonces ahí era el gran templo. Pasamos al versículo número 43. Dice: aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado gran alegría. También se alegraron las mujeres y los niños, y el gozo de Jerusalén se oía desde lejos. Qué bonito, ¿verdad? Desde lejos se oía el júbilo, la alegría, los cantos que le ofrecían a nuestro Dios desde lejos. Los extranjeros, los visitantes, los turistas y los otros viajeros que pasaban por aquella tierra de Jerusalén podían escuchar estas expresiones de alabanza y alegría, y probablemente preguntaron: ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Verdad? Seguramente, tal vez, si alguien pasaba en esos momentos por ahí y escuchaba todo los ruidos, ¿verdad? La música, los cantos, la alegría, las risas, pues entonces sí se preguntaban qué pasaba, ¿verdad? Por ahí, qué pasaba del otro lado del muro, ¿verdad? Si es que estaban de paso ahí, iban por fuera tal vez. Entonces era grande fiesta, grande júbilo, grande gozo, ¿verdad? La dedicación de las murallas de Jerusalén. Muy bien. En algún momento entre el capítulo 12 que tenemos aquí y el 13, fíjese bien, Nehemías tuvo que regresar a su trabajo en el palacio de Susa. Recordemos que él había pedido permiso al rey. Entonces el rey le preguntó que por cuánto tiempo. La Biblia no dice la respuesta de Nehemías, pero seguramente sí le dijo por cuánto tiempo. Y se cumplió ese tiempo y tuvo que regresar. Entonces, recordemos que él había solicitado ese permiso, entonces, ¿verdad? Temporal.
Había estado en Persia por una temporada, quizá por un año o dos. Decimos que trajo un permiso, se cumplió y regresó. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Porque volvió a pedir otro permiso. Para allá vamos, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo estuvo allá? No lo sabemos exactamente, tal vez un año y medio o dos. Pero él pidió otro permiso para ausentarse, para poder regresar a Jerusalén, para ausentarse de Susa, la capital del imperio persa, y regresar a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que encontró allí en Jerusalén? Cuando pidió este segundo permiso para ver cómo estaban las cosas en Jerusalén, ¿qué creen que encontró ahí? Bueno, pues descubrió algo que le impactó bastante, muchísimo. La gente no se había mantenido separada de los pueblos vecinos. Un gran problema, ¿verdad? Dios les había dicho, como que el pueblo no podía estar sin un líder apegado a Dios para poder frenarse en esos aspectos de relacionarse con la gente vecina, ¿verdad? Se fue Nehemías un tiempo y ahí van el pueblo a relacionarse con los pueblos paganos. Eso encontró Nehemías. Capítulo 13, versículos del 1 al 3, ahí está solo una parte, dice: aquel día se leyó a oídos del pueblo el libro de Moisés, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Repito, no debían entrar jamás a la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Estamos hablando del tiempo cuando iban por el desierto de Egipto a Canaán, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Pero nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Una purificación vemos aquí, ¿verdad? Separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Bien, aquí pues nos habla de Balaam. Usted puede leerlo con toda confianza. Está en Números 23, capítulo 23 y 24. Lea la historia de Balaam. Los israelitas leyeron el relato y decidieron que lo que debían hacer era obedecer la palabra de Dios. No mezclarse con la gente de los alrededores. En este caso, amonitas y moabitas estamos hablando. Habían realizado matrimonios mixtos con estos pueblos, lo cual Dios había prohibido tajantemente. Los israelitas entonces fueron conscientes de que tenían que expulsarles de la tierra. Fíjense bien. Como que no sabían, ¿verdad? Ya antes se les había leído la palabra de Dios, pero a lo mejor esta parte no, ¿verdad? A lo mejor esta parte no. Versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Fíjense nada más, aquí tenemos al sumo sacerdote, nada menos y nada más que el sumo sacerdote, que a través del casamiento de un hijo o de una hija, no sabemos, hijo o hija, era pariente de Tobías. ¿Quién era Tobías? Usted recordará, si ha estado viendo estos estudios, que Tobías fue uno de los grandes opositores a la construcción del muro de Jerusalén. Tobías, grande enemigo del pueblo de Dios. Y resulta que el sumo sacerdote había emparentado con Tobías. Qué triste noticia, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el sumo sacerdote mismo había desobedecido a Dios en este asunto tan importante. Dios había prohibido estrictamente los casamientos mixtos con los paganos, por supuesto. Él les había dado, creemos, una ilustración, fíjese bien, un tanto
a lo mejor humorística, pero para que la entendieran fácil. ¿Cuál ilustración? ¿De cuál ilustración estamos hablando? Bueno, había dicho que no se debía arar con buey y con asno juntamente. O sea, hacer una yunta con un buey y con un asno, con un burro y con un buey. Allá en la ley de Moisés sabemos que se habla de lo que son los animales puros y los animales inmundos. El buey es un animal puro, juntarlo con un animal inmundo, pues por supuesto que no, ¿verdad? Era algo grave. Entonces, asimismo, usted, les daba esta ilustración, acerca de que no podían, no era posible o no se debía hacer una yunta de un buey con un burro. Pero ¿qué les trataba de decir con esto nuestro Dios al pueblo? Bueno, que tampoco deberían unirse un creyente con un no creyente. O sea, un israelita pues con uno de los otros pueblos de afuera, de los pueblos paganos. Por eso era esa ilustración, ¿verdad? De que no se debía arar con un buey y con un asno juntamente. Versículo 5. Dice, y le había hecho una gran habitación. ¿Quién le había hecho una gran habitación? Eliasib, el sumo sacerdote. ¿A quién? A Tobías. Le había hecho una gran habitación en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que se había mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Fíjese nada más, en otras palabras, había cambiado completamente el uso del almacén del templo. El almacén del templo lo hizo una habitación. Una habitación, ¿para quién? Para un enemigo, Tobías. Para facilitarle una habitación a Tobías. Ahora, ellos ya no traían las ofrendas del pueblo a este lugar. ¿A dónde llevaban las ofrendas del pueblo? Si es que había ofrendas, quién sabe, ¿verdad? Porque el almacén designado para ello se le había dado a Tobías, un enemigo del pueblo de Dios. Qué gran error, ¿verdad? Versículos 6 al 8. Ahí está una parte nada más. Dice, pero cuando ocurrió esto, yo no estaba en Jerusalén. ¿Quién está hablando? Nehemías. Por supuesto, él no lo hubiera permitido, ¿verdad? Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a donde el rey estaba. Pero al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Aquí está el segundo permiso de que estábamos hablando, ¿verdad? Pidió un segundo permiso para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Dios. Esto me dolió mucho y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. Y esto me recuerda el celo de nuestro Señor Jesucristo cuando llegó al templo y volcó las mesas de los que vendían en el templo, ¿verdad? Diciéndoles que era casa de oración y que ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Bueno, el celo de Nehemías también por la construcción era parte del templo. Echó todos los muebles de Tobías hacia afuera, los tiró. Todo esto había sucedido mientras que Nehemías estaba ausente. Y nos agrada ver esta acción de Nehemías, ¿verdad? De tirar todos los muebles de Tobías. Fue al templo, tomó todo lo que pertenecía a Tobías y lo arrojó fuera de la habitación. Fuera del almacén, mejor dicho, ¿verdad? Versículo 9. Luego mandé que limpiaran las habitaciones
e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Bueno, entonces aquella sala fue puesta en orden. Fue puesta en orden aquel espacio, ¿verdad? Y restaurada a su uso original en el servicio de Dios. Pero Nehemías no se detuvo allí. El versículo 10, que es el que sigue de este capítulo 13, dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Fíjense nada más, pues no tenía ni almacén, a lo mejor ni dónde ponerlas, pues no había ofrendas y no había nada para darles a los levitas, como decía la ley de Moisés, porque ellos servían en el templo. Por lo que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su heredad. Bueno, pues no les daban las ofrendas o no había ofrendas, pues tenían que trabajar, ¿verdad? Vemos que los levitas que servían en el templo no habían sido apoyados económicamente para su manutención o en especie, ¿verdad? Y habían tenido que trabajar en la heredad de cada uno de ellos. Por lo tanto, el servicio de Dios había sido descuidado. Aquí está lo grave del asunto. El servicio de Dios había sido descuidado. ¿Quién era el principal culpable de esto? El sumo sacerdote, fíjese. Una de las máximas autoridades en la iglesia, o la máxima autoridad, era el autor. Versículos 15 y 16. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, que acarreaban haces de trigo y cargaban los asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda clase de carga para traerlo a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, estos son los de Tiro, la ciudad, que traían pescado y toda clase de mercancías y las vendían a los de Judá, las vendían en el día de reposo. Fíjese bien, las vendían en el día de reposo, que en ese entonces era el día sábado. Y los judíos comprando en el día de reposo esas mercancías. Entonces, vemos aquí que los judíos no estaban respetando el día de reposo como era un mandamiento de Dios. Hacían labores de trabajo en ese día. Además, permitían que extranjeros les vinieran a ofrecer y vender mercancías en ese día de reposo. Versículos 23 al 25. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar la lengua de Judá, sino que hablaban la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos y los maldije. Hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Fíjese bien aquí, estimado oyente, Nehemías descubrió que los judíos se habían casado con mujeres extranjeras. Nehemías discutió con ellos, como dice el versículo, y pronunció incluso una maldición sobre ellos. Esto ya era como que más grave, ¿verdad? Que los hijos de los judíos no hablaran ni siquiera la lengua judía, sino que hablaban la lengua extranjera. Imagínense nada más. Les obligó a jurar que no continuarían realizando matrimonios con extranjeros. Aquí vemos que estaba aplicando medidas extremas, pero también era necesario. Así es. Porque dice que hasta les arrancó los cabellos a algunos, los maldijo y los hizo jurar que ya no harían más esas cosas. Sí se molestó
bastante Nehemías, y tenía razón, porque el pueblo estaba cayendo en grande pecado. El avivamiento o renovación espiritual siempre conduce a una reforma, como lo dice nuestro título. El avivamiento o renovación espiritual siempre conduce a una reforma, a una purificación, a un cambio en el modo de hacer las cosas, ¿verdad? Se estaban haciendo mal ante Dios, hay que corregirlas, hay que dejar de hacerlas, ¿verdad? Entonces, por eso es que le pusimos este título a este estudio. Un avivamiento conlleva a una reforma, un cambio, una diferencia de cómo hacer las cosas. Cuando llega ese revivir espiritual, todo aquello que requiere una limpieza es limpiado, es purificado. Nehemías 13, versículos 29 al 31. Ahí está una parte nada más. Dice: acuérdate de ellos, Dios mío, de los que han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los purifiqué, pues, de todo lo extranjero, y puse los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Lo mismo hice para la provisión de la leña en los tiempos señalados, dice ahí la palabra de Dios. Y sigue diciendo: y para que la entrega de los primeros frutos, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías sabía que estaba haciendo bien las cosas, ¿verdad? De acuerdo a la ley de Dios. Y como sabemos que el hombre olvida, como decíamos en un estudio, el hombre sí olvida, pero Dios no. Y Nehemías se lo está diciendo, por eso se lo está diciendo a Dios, no se lo está diciendo a sus compatriotas, ¿verdad? Así es, él sabía a quién se lo debía de decir, ¿verdad? ¿Y Dios lo olvidó? Por supuesto que no, porque aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? Dios permitió, la voluntad de Dios fue que todo esto quedara registrado en su santa palabra. Estos últimos versículos resumen la gran contribución de Nehemías, fíjese bien, la gran contribución de Nehemías al bienestar espiritual de su pueblo. Así es. Todos los extranjeros fueron apartados de sus posiciones de honor y responsabilidad. Y los sacerdotes y levitas fueron asignados a sus ocupaciones habituales. Y también se reanudaron las ofrendas para el templo. Todo esto fue parte de esa reforma, ¿verdad? De esa reforma, como lo dice el título de nuestro estudio. Y así, estimado oyente, concluimos nuestro estudio del libro de Nehemías. Solo nos resta decirle que Dios quiere favorecerle, quiere su bien, y por tal motivo ha mostrado su gracia y misericordia por usted, enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en lugar de los pecadores, en lugar suyo, en lugar mío. Y lo único que tiene que hacer es apropiarse por la fe de ese bien supremo que Él quiere para usted. Apropiarse, ¿cómo? Por medio de la fe, del creer, ¿verdad? En el Hijo de Dios. Y entonces, como Nehemías, usted podrá mantener esa relación con Dios. Una relación de acompañamiento, de compañerismo, una relación fructífera, una relación exitosa, que le dio sentido a la vida de aquel gran hombre, Nehemías, en esa tierra y para la eternidad. Dios utilizó a Nehemías, fíjese bien, Dios utilizó a Nehemías para cumplir sus propósitos en aquella generación. Estimado oyente, esa puede ser a partir de hoy, esto es importante, esa puede ser a partir de hoy su propia experiencia. Y el primer paso es aceptar a Jesucristo
como su Salvador. Si usted no lo ha hecho, lo invitamos a que lo haga hoy mismo. Es muy sencillo, solo confiese a Dios que es pecador. Por tanto, pídale perdón a Dios. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y listo. Si hace con sinceridad estas 3 indicaciones, ¿cuáles 3 indicaciones dijimos? Confesar a Dios que somos pecadores, pedirle perdón y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si se hacen con sinceridad esas 3 indicaciones, decíamos, Dios le ayudará a vivir día con día en su voluntad y podrá disfrutar mucho más de esta vida ahora y por la eternidad, que es lo más importante, porque esta vida es corta. La más importante es la que viene, la venidera, que solo hay 2 lugares, ¿verdad?, para pasarla, en la gloria de Dios o en el infierno, que arde con azufre. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase si no lo ha hecho. Comparta y dele like. Todo eso ayuda para que más personas conozcan de la palabra de Dios por este medio. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te seguimos pidiendo que pueda llegar a muchos corazones necesitados, que pueda servir para la edificación de tu iglesia. Perdona nuestros pecados y bendice a cada persona que habrá de ver este estudio, que habrá de escuchar tu palabra. Nos quedamos en tus manos. Síguenos bendiciendo grandemente. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.